guía, por tu amor, por tu misericordia, por no dejarme, por estar a mi lado en todo tiempo. Anhelo un toque de tu amor, solo un destello de tu gloria en mi Señor. En un momento todo puedes transformar, mi vida has cambiado, Dios. Y no alcanzo a comprender, tu amor sostiene por completo hoy mi ser. Tu gracia y sangre que mi vida transformó, borraste mi pasado, Dios. Tu amor es como fuego que arde en mi interior. Mi único anhelo, rendirte adoración. Con tu fuego lléname, que tu amor me atraiga al lugar donde tú estás. Quiero más de ti, Señor. Me rindo ante ti, Jesús. Me entrego humilde ante el mensaje de la cruz y me abandono en tu presencia y amor. Jamás seré igual, oh Dios. Tu amor es como fuego que arde en mi interior. Mi único anhelo, rendirte adoración. Con tu fuego lléname, que tu amor me atraiga al lugar donde tú estás. Quiero más de ti, Señor. En la cruz hoy me rindo. Seguiré tu llamado, Dios. Cristo, pertenezco a ti. Que tu amor me atraiga al lugar donde tú estás. Quiero más de ti, Señor. En la cruz hoy me rindo. Seguiré tu llamado, Dios. Cristo, pertenezco a ti. Muy buenas noches, hermanos. Mi nombre es Oscar Prado y el día de hoy, como todos los jueves, vamos a continuar meditando en la palabra de Dios. Así que les invito a poder ir al libro de Juan, capítulo 14, versículo 6. Un versículo
escuchado y meditado muchas veces. Inclusive lo hemos visto en varios lugares, como afiches, como anuncios. Y en este versículo de Juan 14:6, el contexto en el cual se desarrolla es Jesús conversando con sus discípulos, y entre ellos Tomás, uno de sus discípulos, le hace la siguiente pregunta: ¿cómo pues podemos saber el camino? Y ante la pregunta de Tomás, Jesús da la siguiente respuesta. Y en Juan capítulo 14, versículo 6, Jesús le dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Jesús da una respuesta absoluta y dice a sus discípulos, le dice: yo soy el camino. Luego dice: nadie, es decir, ninguna persona, nadie viene al Padre si no es por Él, por Jesucristo. En 1 Timoteo, capítulo 2, versículo 5, la palabra nos muestra y dice: porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Este versículo nos dice de que hay un solo mediador. No hay dos, no hay tres, solamente uno entre Dios y los hombres, quien es Jesucristo. Alineado a lo que dice Juan, que Él es el camino, la palabra nos muestra de que el único medio, la única forma, el único camino para que el hombre pueda reconciliarse con Dios es por medio de Jesucristo. No hay otro camino. Aunque al hombre le parezca que exista otro camino, solamente Jesucristo es el camino, el único medio para que el hombre pueda reconciliarse con Dios. Y en Proverbios capítulo 14, versículo 12, la palabra nos dice que hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Dice: al hombre le parece. Hay camino que al hombre le parece. Me parece derecho, correcto este camino. Me parece que con este camino voy a poder acercarme a Dios. Me parece que con esta forma de vivir o con este estilo de vida voy a poder ir al cielo. Voy a poder entrar al reino de Dios. Con esta forma de ver las cosas o de vivir, voy a poder reconciliarme con Dios. Al hombre le parece que es derecho, pero dice que su fin es camino de muerte. Es decir, su fin es la continua separación espiritual entre Dios y los hombres. Por lo tanto, hermanos, la palabra nos muestra que solo hay una forma, un medio, un camino para que el hombre pueda reconciliarse con Dios, y ese es Jesucristo. Pero también vemos en este versículo de Juan capítulo 14, versículo 6, que Jesús dice: yo soy el camino y la verdad. Dice: yo soy la verdad. Esto me hace recordar aquel hecho en la cual estuvo Pilato frente a Jesús. Eso lo podemos ver en Juan 18:38, en la cual Pilato estaba frente a Jesús enjuiciándolo, y Pilato le dijo Pilato: ¿qué es la verdad? Y cuando hubo dicho esto, salió otra vez a los judíos y les dijo: yo no hallo en él ningún delito. Pilato le hace la pregunta a Jesucristo, ¿quién es la verdad? Le dice: ¿qué es la verdad?
pero no se quedó para poder escuchar, sino que dice que salió. Si se hubiera quedado, Jesucristo le hubiera dicho que Él es la verdad. Y la palabra también nos muestra que en Juan, seguimos en Juan, capítulo 17, versículo 17, nos muestra que la palabra de Dios es la verdad. Y nos dice que en Juan 17, versículo 17, dice, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. La palabra de Dios, hermanos, es verdad, es verdadera, porque da testimonio de quien es la verdad, es decir, de Jesucristo. Toda la Escritura da testimonio de mí, dice en Juan 5:39. Entonces, la palabra de Dios es verdadera porque da testimonio de quien es la verdad, es decir, de Jesucristo, que es la verdad. Es por ello, hermano, que para que el hombre pueda conocer la verdad, y pueda conocer a Jesucristo, debe empezar a oír y permanecer en la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es la que da testimonio de la verdad. Y eso lo vemos igual en el libro de Juan, en Juan capítulo 8, versículo del 31 al 32, la palabra dice, dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él, si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. 32. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. ¿Cómo podemos conocer la verdad, que es Jesucristo? La palabra nos muestra en estos dos versículos que si empezamos a permanecer en sus palabras, vamos a poder ser sus verdaderos discípulos y conoceremos la verdad. Cuando el hombre empieza a permanecer en la palabra de Dios, es donde el hombre empieza a conocer la verdad, porque como hemos visto, la palabra da testimonio de Jesucristo, quien es la verdad. La única manera, hermanos, de que el hombre pueda conocer la verdad, que es Jesucristo, es permaneciendo en su palabra. Es por eso la importancia y la necesidad de poder escuchar la palabra de Dios continuamente. Y era lo que Dios le decía a Josué en el libro de Josué, que nunca se aparte de tu boca este libro de la ley, sino que de día y noche meditarás en él. Es importante y es necesario, hermanos, que podamos meditar y permanecer en la palabra del Señor, porque la palabra es la que va a dar testimonio de la verdad, quién es Jesucristo, y vamos a poder conocerlo a Él. En Job capítulo 42, versículo 5, en la versión lenguaje actual, Job dice lo siguiente: lo que antes sabía de ti era lo que me habían contado, pero ahora mis ojos te han visto y he llegado a conocerte. Es interesante lo que dice Job. Antes me habían hablado de ti y de acuerdo a lo que me habían hablado, sabía de ti, pero ahora que te veo, te conozco. Cuando el hombre empieza a permanecer en la verdad, es cuando el hombre empieza a poner su mirada en Jesucristo, quien es la verdad. Y es ahí donde el hombre empieza a conocer a Jesucristo, que es la verdad. Y es por Jesucristo que el hombre puede conocer a Dios, porque son uno solo. Pero también la palabra nos muestra en Juan 14:6, nos dice que Jesucristo es la vida. Es la vida. Y sabemos, hermanos, que en Génesis, en el pecado original, en
en la desobediencia del primer hombre se introdujo el pecado y por lo tanto la muerte. La Biblia nos dice, por cuanto todos pecaron, están destituidos, separados de la gloria de Dios. Y la Biblia también nos dice que la paga del pecado es muerte, por cuanto el hombre está separado de Dios, está muerto espiritualmente. Pero la Biblia nos dice que Jesús es la vida. Y en 1 Corintios capítulo 15, versículo 22, dice, porque así como en Adán todos mueren, dice, todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Dice, en Adán todos mueren. A la verdad, hermanos, todos estamos separados de Dios. Cuando el hombre nace separado de Dios. Pero la Biblia nos dice que en Cristo, los que están en Cristo, todos serán vivificados. Todos aquellos, hermanos, que empezamos a poner nuestra mirada en Jesucristo, los que empezamos a creer en Él, ese creer que viene por el oír y el oír por su palabra, dice, seremos vivificados porque Él es la vida. En Juan también, capítulo 11, versículo 21, dice, capítulo 25, dice, le dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Nuevamente en este versículo Jesús afirma de que Él es la vida, Él es la resurrección y la vida. Y dice algo más, dice, el que cree, ese creer que viene justamente por el oír y el oír por su palabra, el que confía, el que empieza a poner su mirada en Él, el que cree en mí, dice, aunque esté muerto, vivirá. La condición del hombre es una muerte espiritual, pero cuando el hombre empieza a poner su mirada en Jesucristo, cuando el hombre empieza a conocer a Jesucristo por el permanecer en su palabra, dice la Biblia que aunque esté muerto, aunque espiritualmente esté muerto, vivirá. Porque Él es la vida. Hermanos, así que esta noche les animo y nos animamos juntamente a poder permanecer en la palabra de Dios, a poder meditar juntos en la palabra de Dios. Como le dijo Dios a Josué, nunca se aparte de tu boca este libro de la ley, sino de día y de noche meditarás en él. Hermanos, no solamente es importante, es necesario que podamos oír, que podamos permanecer en la palabra del Señor. Es necesario. Viene a mi mente aquella historia cuando Jesús entró a la casa de María y de Marta, aquel suceso. Y vemos por la palabra de que Marta estaba afanada y turbada. Y es más, Jesucristo le dijo, Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas. Pero vemos en aquel versículo, en Lucas 10:42, que Jesús le dice a Marta, pero solo una cosa es necesaria. Y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Jesús no le dice, Marta, hay 2 cosas que son necesarias, o hay 3, o hay 4, o esto es algo importante. Jesús le dice a Marta, una cosa es necesaria. Solo una cosa es necesaria, Marta. Y María, tu hermana, ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. La pregunta es,
¿Cuál es esa buena parte que había escogido María? ¿Por qué Jesús le dice que María ha escogido esa buena parte la cual no le será quitada? ¿Qué es lo que estaba haciendo María? Y en Lucas, capítulo 10, versículo 38, unos versículos antes, la Biblia nos dice: esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual sentándose a los pies de Jesús, oía su palabra. ¿Qué estaba haciendo María? María estaba oyendo la palabra. Y Jesús le dice a Marta, a la hermana de María, le dice: solo una cosa es necesaria. Hermanos, solo una cosa es necesaria en nuestra vida, y es el poder oír la palabra de Dios, porque su palabra es verdadera, porque su palabra da testimonio de quien es la verdad, que es Jesucristo, porque Jesucristo es el único medio, el único camino para que el hombre pueda reconciliarse con Dios, para que podamos reconciliarnos con Él. Así que les animamos a poder continuar meditando en la palabra. Para terminar, vamos a realizar una oración por la palabra que ha sido compartida el día de hoy. Señor, gracias Padre por este tiempo. Gracias Señor porque tu palabra ha sido compartida, Señor, y tu palabra, Señor, es la verdad, porque en tu palabra, Señor, es el único medio, Padre, para poder conocerte. Padre, te pedimos que tú nos derrames en cada uno de nosotros, Señor, un espíritu de sabiduría y de revelación para poder entender tu palabra, Señor. Ayúdanos, Señor, a poder conocerte a ti. Ayúdanos, Padre, a poder permanecer en tu palabra, a poder conocer aquella verdad que eres tú. Gracias, Señor Jesús, porque sabemos, Padre, y confiamos que aquel que empezó la buena obra en nosotros, que eres tú la vas a perfeccionar, Señor, hasta el día de Jesucristo. Ayúdanos, Señor, a no caminar de acuerdo a nuestros propios pensamientos, sino alinearnos a tu voluntad por medio de tu palabra. Y como Job, Señor, que decía: a oídas había escuchado de ti, pero ahora que te veo te conozco. Ayúdanos, Padre, a poder verte por medio de tu palabra. Gracias, Señor Jesús. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bien, hasta luego, hermanos.